ocasiones, y de esto hemos estado hablando mayo y junio. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, para decirnos que hagamos a un lado nuestras cargas? Nuestro texto lema para este bimestre se encuentra ahí en Mateo 11, los versículos 28 y 29, y es un pasaje de todos conocido. Dice nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando podemos descansar en el Señor, cuando tenemos ese descanso pleno que solo Jesucristo nos puede dar, podemos seguir a nuestro Dios en ese yugo del cual habla nuestro Señor Jesucristo, unidos, atados a la palabra y al proyecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hoy el tema, o el título, lo puede ver ahí en su boletín, es: Dios cerrará tus cuentas. Y espero que podamos entender que no estamos hablando de cuentas donde nosotros somos deudores, sino en donde consideramos que alguien o algo nos está debiendo. A lo largo de la vida del ser humano, hermanos, pasamos por diversas y muy variadas situaciones que lastiman nuestro cuerpo, que lastiman nuestra mente, que lastiman nuestro espíritu. Situaciones adversas que pasamos continuamente y quizás de manera cotidiana, que pueden causar en nosotros dolor, que pueden causar en cada uno de nosotros frustración, que nos pueden causar enojo, mucha molestia e incluso producir en nosotros rencor. Y ese está ahí moviéndose en nuestra vida y causa precisamente que vayamos formando estas cuentas. Siempre vamos a tratar de buscar a un culpable, porque si algo me está lastimando, no puedo ser culpable yo. Si algo me está lastimando, alguien tiene que tener la culpa. Y cuando encontramos ese culpable, pues pensamos que aquello que nos está causando dolor queda en deuda con nosotros. Y entonces le abrimos una deuda a la persona que nos lastimó, le abrimos una deuda a aquella circunstancia que nos movió a enojo, que nos movió a frustración, y pensamos que algo se nos debe. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Empieza a sembrarse en nuestro corazón lo que la palabra nos lo denomina raíces que producen amargura. Y esa amargura crece en nuestros corazones. Esta amargura va a ser una carga que llevamos a cuestas y que pesa mucho. Y esta amargura nos estorba para caminar, nos estorba para crecer y nos estorba para desarrollarnos espiritualmente. Es un estorbo en la vida del creyente, es un estorbo en el desarrollo de la vida cristiana y nos impide fundamentalmente disfrutar de todas y las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no solo eso, también viene y nos impide hacer o a cumplir el llamado que tenemos como personas y familias de ser bendición a otros y de ser bendición a las familias de la tierra. Son cargas que van produciendo en nosotros resentimientos y que van generando en nuestro corazón, se van generando en nuestro corazón por la falta de perdón. Si no sabemos perdonar, entonces se produce en nosotros esta ira, este enojo, el cual nosotros no aceptamos que pueda ser nuestra culpa. A veces incluso podemos echarle la culpa a Dios, pero la mayoría de las veces decimos a alguien y lo podemos hasta señalar y tener su nombre por ahí muy presente en nuestra mente, tiene la culpa de lo que yo estoy pasando. ¿Qué sucede? Se van levantando a nuestro alrededor muros, paredes que nos encierran en una cárcel y nos pueden mantener presos, aun cuando somos hijos de Dios, aun cuando el Señor ya nos ha restaurado, nos ha declarado perdonados y estamos en ese proceso de santificación por medio del Espíritu Santo. Pareciera que volvemos a perder nuestra libertad y quedamos sujetos a estas situaciones. ¿Por qué?
porque la vida me debe algo, porque mi familia me debe algo, porque alguien en lo personal me debe algo, porque yo he sido lastimado. Y tenemos estas cuentas abiertas. Y entonces tenemos que meditar cómo la palabra nos sigue declarando una y otra vez que su conocimiento y el conocimiento de la verdad de la palabra, de la verdad del Evangelio, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, nos declara libres. Y no podemos volver a ser atados, aunque pareciera que voluntariamente dejamos que seamos puestos nuevamente dentro de una cárcel. Y entonces se han generado en nuestra mente y en nuestro corazón cuentas a favor nuestro. A mí me deben. ¿Por qué? Porque yo he sido lastimado. Sin embargo, tenemos que empezar a considerar: Dios no nos es deudor. Los seres humanos a nuestro alrededor no son nuestros deudores. Y seguimos buscando inútilmente que alguien nos pague la cuenta. Una cuenta que no puede ser saldada. Una cuenta que en el peor de los casos llega a producir en nosotros un deseo de venganza, y cuando se logra ejecutar ese deseo de venganza, ni aún así la cuenta queda saldada, porque nadie puede restaurar cuando es nuestro corazón el que está contaminado, porque pensamos que no nos merecemos lo que tenemos y hemos recibido y que necesitamos una satisfacción. Y esto no va a suceder. La palabra nos invita una y otra vez a que nos acerquemos al Evangelio, y sea el Evangelio el que restaure nuestros corazones y podamos seguir caminando en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, y permitir que sea Dios el que cierre estas puertas. Necesitamos sacar nuestra libreta de recuerdos y empezar a tachar con el poder del Evangelio todo lo que pensamos que alguien nos debe. Porque la palabra nos enseña una y otra vez a perdonar en el amor de Cristo y por el amor que Dios ha derramado en nosotros, por el cual y por gracia hemos sido nosotros perdonados. Cuando nos acercamos a este pasaje de Isaías, escuchamos palabras profético-mesiánicas. Isaías nos está hablando de aquel que ha de venir y cómo produce la restauración de su pueblo. Un pueblo que ha sido maltratado, un pueblo que ha sido lastimado, un pueblo que va a enfrentar todavía muchas más situaciones y que se va a sentir abatido, se va a sentir frustrado, se va a sentir destruido, pero muy claramente nos enseña cómo es Dios el que restaura, y es el único que restaura. Si nosotros no dejamos que Dios sea el que cierre esas cuentas y restaure nuestra vida, nuestro corazón, pensamientos, espíritu, entonces vamos a seguir caminando de una forma equivocada y vamos a seguir cargando un lastre que no necesitamos y que nos estorba continuamente. Tenemos que volver a escuchar el Evangelio. Y el Evangelio no se escucha solamente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio está en toda la Escritura, que nos muestra las buenas nuevas que Dios tiene para ti y para mí, a través de su palabra, de su presencia y sobre todo de su gracia. ¿Qué nos dice el Evangelio acerca de estas cuentas que hemos abierto, que hemos anotado en la libreta de nuestros recuerdos y que necesitamos cerrar? Vamos a esta primera parte del pasaje de Isaías, capítulo 61, y la palabra nos narra en los primeros versículos palabras que después serían retomadas por nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la sinagoga dice la palabra que el Señor se levantó, abrió el rollo precisamente en este pasaje de Isaías, y ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo leyó? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estas cuentas abiertas nos pueden sentir abatidos. Estas cuentas abiertas
nos pueden sentir quebrantados, nos hacen sentir quebrantados. Se construyen muros que nos hacen sentir cautivos y presos, y a veces ni siquiera estamos conscientes de ello, pero están estorbando nuestra vida. Señor, yo soy fiel a ti, asisto a tu templo, pago mis diezmos, oro, me pongo en comunión contigo, pero siento que algo me falta. ¿Sabes que quizás es que algo te sobra? El deseo de que alguien venga y te dé una satisfacción por todo el sufrimiento, por todo el dolor, por todo el daño que en algún momento fue causado sobre ti por circunstancias o por personas, pero que tienes anotado ahí como una cuenta abierta que no ha sido saldada. Si tienes cuentas abiertas en contra de alguien, te vas a sentir de esta manera: abatido, quebrantado, cautivo y preso. Y es el Cristo, el ungido de Dios, el único que puede saldar esta situación, que puede terminar completamente con esta cuenta, y lo dice y lo proclama Isaías y después nuestro propio Señor al leer esta porción. Es la palabra de Dios la que transforma de manera real y profunda nuestro pensamiento y nuestro ser. ¿Y qué es lo que nos dice? Primero nos dice, hay buenas noticias. Pero si yo prendo la televisión, leo las noticias, y puras malas noticias hay, pero las noticias de Dios para tu vida son buenas. Las noticias de Dios para tu vida son una declaración de que eres hijo, hija de Dios, elegido por gracia. Las noticias de Dios para tu vida es que eres salvo por esa gracia y transformado completamente. Las buenas noticias de Dios es que hay perdón para ti y por ende de ti para aquellos que están a tu alrededor. Las buenas noticias de nuestro Dios es que hay restauración. Y necesitamos ser restaurados. Mientras no somos restaurados en plenitud, no podemos caminar plenamente para vivir el grandioso proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces nos falta fe, hermanos. No creemos que esas buenas noticias son una realidad, y son una realidad que está sucediendo en nuestra vida, que hay sanidad para mis heridas, no solo las físicas, sino que hay sanidad para las vidas en mi mente, que hay sanidad para las heridas en mi corazón, que hay sanidad para las heridas en mi espíritu. Pero dice el Señor, la hay. Yo he venido a vendar a los heridos, a declarar libertad de tu cautividad, a abrir la puerta de esa cárcel que quizás tú mismo te has generado, al sentir y al generar mucho más rencor en tu vida. Y después el Señor sigue diciendo, yo soy tu justicia. Y esto es algo que hay que creer. No necesitamos verlo, porque si nosotros deseáramos ver la justicia de Dios sobre aquel que pensamos que nos debe algo, estaríamos con un deseo de venganza. Señor, yo no le voy a hacer nada, pero mándale cuando menos un rayo. Eso es un deseo de venganza. Pero cuando el Señor declara, yo soy tu justicia, no le está diciendo, mira, ven lo que le voy a hacer para que tú te sientas satisfecho. No se trata de eso, sino que el Señor en justicia va a dar a cada cual lo que se merece. Lo veas tú o no, Dios sigue siendo tu justicia. Él lo declara y dice que Él pagará, porque de Él es la venganza. Pero para nosotros la gran buena noticia no es esa, hermanos. La gran buena noticia es que es el que nos consuela. Y cuando estamos quebrantados, nos sana. Y cuando estamos abatidos, nos levanta. Y si estamos presos, nos libera. Y necesitamos esa libertad. Si no, no podemos seguir caminando porque no estamos libres. Y dice, sigue diciendo la palabra, y renueva en nosotros la alegría. Muchas veces no nos sentimos alegres, no estamos con gozo. Y el gozo del Señor, decimos, es nuestra fortaleza. Pero ¿cuál gozo si sigo sintiendo que se me debe? Sigo sintiendo que no estoy pleno y satisfecho, pero la plenitud la tengo porque Cristo está en mi vida y tengo la vida de su Espíritu en mi vida. ¿Qué está pasando? Hemos generado y hemos guardado en nuestro corazón rencores que no hemos podido perdonar. Deudas
a nuestro favor que no han sido saldadas, y déjame decirte, y nadie las va a saldar, porque son deudas que no debieron haberse escrito nunca en nuestro corazón si hubiésemos generado primeramente perdón. Dios es el que hace esto por nosotros. Dios hace que nosotros como su pueblo estemos liberados, pero es un proceso y tenemos que trabajar continuamente en eso. Y cuidado, el deseo de venganza es un deseo pecaminoso. Aún cuando estemos pensando que el Señor sea el que cobre la cuenta por nosotros, sigue siendo un deseo pecaminoso. La palabra nos enseña, digamos hace un momento en Romanos, no paguéis a nadie mal por obra. Tenemos que estar bendiciendo a aquellos que están en nuestra contra y que nos han lastimado. Pero el Señor trae satisfacción. Y esto es una bendición que la palabra nos enseña. A partir del versículo 4, es Dios el que restaura todo lo que se ha roto y destruido por esas cuentas que hemos dejado abiertas. No voy a leer el pasaje, pero quiero que me sigas en lo que estoy diciendo ahí en el pasaje, Isaías 61, a partir del versículo 4. Y decirte esto, en muchas ocasiones, estas cuentas de deuda que hemos escrito, que hemos levantado a nuestro favor, se están pasando a nuestras generaciones subsecuentes. ¿Cómo sucede esto? Padres que guardamos rencor, abuelos que guardamos rencor a alguna situación, a alguna persona, a alguna institución, muchas veces incluso a la iglesia, transmitimos este rencor a nuestras siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque lo platicamos, porque lo compartimos con nuestros hijos, porque lo hablamos delante de ellos y ellos aprenden a guardar rencor sin ni siquiera haber sido lastimados, simplemente porque están tomando lo que nosotros les estamos enseñando. Y dejamos en ellos ese rencor, un rencor que viene a destruir, un rencor que no edifica absolutamente nada, una deuda que transmitimos sin ni siquiera saber a qué se debe esa deuda y que dejamos que nuestros hijos e incluso nuestros nietos sigan cobrando. Cuando leía sobre esto, me acordaba de la historia de Romeo y Julieta. Estos dos jóvenes ni siquiera sabían ya por qué estaban peleadas las familias, pero las familias tenían años y años y años peleados. Deudas que se habían pasado de generación a generación, odios generacionales, búsqueda de venganza que son absolutamente absurdas. No solo porque la venganza es un pensamiento y una actitud pecaminosa, sino porque ya ni siquiera sabemos por qué hay odio y deseo de venganza entre familias o con otras personas. ¿Y qué es lo que produce? Produce ruinas. El odio, el rencor y la amargura producen ruinas en nuestros hogares, producen ruinas en nuestras personas, no permiten que haya ese crecimiento espiritual sano en nuestras vidas y entre nuestra descendencia. ¿Por qué? Seguimos sintiendo que se nos debe, porque se nos lastimó. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Dios nos dice, y podemos leer ahí en el pasaje, yo soy quien reedifica. Pudo haber venido un pueblo extraño y pudo haber destruido completamente la ciudad de mi pueblo, pero es Dios el que reedifica. No vemos a Dios levantando los bloques para reconstruir el muro, pero puso absolutamente todo lo necesario para que ese muro fuera construido nuevamente. Circunstancias, recursos y el regreso de su pueblo para que la ciudad fuese reedificada. Es Dios que está obrando contigo. Puedes sentir, sí, necesito yo trabajar en ello, necesito trabajar en mis sentimientos, en mi pensamiento, en ese rencor que hay en mi corazón, pero sabe una cosa, todo eso lo hace el Señor por medio de la obra de su Espíritu en tu vida. Pero hay que abrir nuestro corazón, hay que abrir nuestra vida. No solamente para que la presencia del Señor esté en nosotros, sino para que toda esta restauración se dé, porque nos aferramos a guardar las cuentas. Si me lo debes, ten por seguro
es Dios nuestra justicia. Dice el Señor, yo soy el que levanto, yo soy el que restauro. Y necesitamos tener una seguridad de fe en cada uno de nosotros. Cuando Dios dice que lo hace, ¿qué sucede? Lo hace. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios declara, las cosas se hacen. No porque tú quieras, sino porque es Dios obrando en cada uno de nosotros. Y si aún decimos, pero yo quiero que se me pague, Dios tiene una palabra hermosa conociendo nuestra debilidad como seres humanos. Y nos dice, ¿sabes qué, hijo mío? ¿Sabes qué, hija mía? Yo soy el que va a compensarte para que esas cuentas queden cerradas. Dice a partir del versículo 6. Y vosotros seréis llamados, ¿qué? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esta es una palabra que no está ni siquiera cerca de suceder. Todavía el pueblo tendría que ser llevado y tendría que sufrir y tendría que levantarse y tendría que regresar y tendría que volver a reconstruir. Pero Dios tenía todo previsto. Dice, ¿sabes qué? Soy yo el que transforma todas las cosas y lo voy a compensar en tu vida. Y vas a ver mi bendición. Si es Dios el que cierra las cuentas de mi vida, de las que yo creo que se me debe, porque siento que alguien tiene que pagarme lo que yo sufrí, lo que yo sentí, Dios dice, espérate, no es así. Cierra las cuentas, tu vida va a ser compensada por mí. En primer lugar, Dios nos declara especiales. Somos su pueblo, somos sus sacerdotes, somos los escogidos de Dios. Eso debería ser ya suficiente para saldar cualquier cuenta. Es suficiente pago por cualquier situación que hayamos tenido. Es suficiente bendición, es suficiente honra, es suficiente gozo para que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu sean plenamente restaurados. Porque es el Señor que lo llena todo en todos. ¿Qué pasa? Los seres humanos somos mezquinos. Y a pesar de que tenemos plenitud de bendición, decimos, pero todavía me la debes. Y eso nos estorba. Nos estorba, tenemos que trabajar en ello y que el Señor termine de restaurarnos. Y luego le dice al pueblo, los pueblos de alrededor tuyo van a ser los que te sirvan y tú vas a comer de las riquezas del mundo. ¿Sientes que se te debe? El Señor dice, las riquezas de este mundo van a ser para ti. Hay bendición para tu vida. Si crees que la satisfacción está en lo material, es un gran error. Pero el Señor está ahí para bendecir nuestra vida, aún con lo material. ¿Dónde está la bendición para nosotros? En saber y en creer que es Dios quien nos lo da. No es que yo sea muy bueno y que genere mucha riqueza, es Dios el que está obrando para bendecir mi vida de manera continua. ¿Qué más hace el Señor en nosotros? Dice, los voy a restaurar. Voy a restaurar tu honra y voy a restaurar tu gozo. ¿Cómo? Al doble. Así lo dice la palabra, al doble. Si a ti te fue quitado la honra y si a ti te fue quitado el gozo, yo lo voy a restaurar al doble, dice el Señor. No nos dice que nos va a dar doble dinero, pero el gozo y la honra viene de Dios. Y yo creo que suficiente honra nos ha dado con habernos escogido y llamado a ser sus hijos. Suficiente gozo nos ha dado con ser salvos por la gracia en Cristo Jesús. Y no aprendemos a contentarnos ni con ese gozo ni con esa honra. Necesitamos más. Ese es un pensamiento totalmente equivocado. Nos dice el Señor, suelta esa deuda. Suelta esa deuda que quieres cobrar. Deja que Dios sea el que la cierre, porque Él te está compensando mucho más allá de lo que este mundo te ha quitado. Y no se trata de irse a pelear al diablo.
No se vayan a ir por otro lado, porque no estoy hablando de eso. No hay nada que pelear, y no hay nada que pelearle a nada. El único dueño de todo lo que existe es nuestro Dios. Y Él compensa todas las situaciones en nuestra vida. Pero hay que cerrar esas cosas. Si tú crees que alguien te debe algo que no has podido perdonar, a quien te lastimó, se ha generado en ti en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, por cualquier situación familiar, de trabajo, de compañerismo, de amistad que terminó. Si crees que alguien te debe algo, estás equivocado. Ni la vida, ni los hombres, ni Dios nos deben absolutamente nada. Nosotros hemos generado esas cuentas y nos hacen daño. Nos están lastimando para seguir caminando mientras Dios quiere transformar todo lo que hay en nosotros. Mientras nuestra naturaleza humana nos dice, me ofendieron, ahora quiero justicia, pero quiero verla. Tú me maltrataste, ahora tienes que pagarme. Se me debe toda la infelicidad que me han causado y cometemos el error de quererla cobrar en una deuda que es a nuestro favor, mientras nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente son contaminadas. Esto es un pensamiento erróneo. Dios habla a nuestro corazón y nos dice, yo soy tu derecho. Yo soy el que va a defender todas las cosas y yo soy el que va a hacer justicia. Yo soy quien te afirma porque eres mi obra. Yo soy el que ha hecho contigo un pacto perpetuo. Ese no se acaba jamás. Yo soy el que te levanto a ti y soy el que levanto a tu familia para bendecirte con un propósito, que seas bendición para las otras familias de la tierra. Yo soy el que te he declarado un linaje bendito. Yo soy el que te he declarado que eres parte de mi familia. Dice el Señor, yo cierro las cuentas. Yo cierro todas y cada una de tus cuentas porque te quiero libre. Libre para recibir todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. No estoy diciendo que esto sea fácil, hermanos. En nuestras fuerzas, no. Pero si clamamos al Señor, restaura mi mente y mi corazón, restaura mi espíritu lastimado, porque me ha aferrado a que se me pague lo que se debe, sin darme cuenta que tú me has dado mucho más, muchísimo más. Y más bien que alguien me deba a mí, yo soy deudor de manera plena. Y durante toda mi vida y durante toda la eternidad de la gracia que Dios ha tenido para mí. Busquemos, hermanos, que estas puertas sean cerradas. El rencor, el odio y el deseo de venganza no nos van a llevar a ninguna parte. Dios es el que restaura. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que aunque es difícil soltar, Señor, todas esas cargas, nuestros deseos, Padre, de ser retribuidos por el dolor, por la angustia, por las situaciones de dificultad que hemos pasado. Y creemos, Señor, que se nos debe y que se nos tiene que pagar, sin darnos cuenta que todo esto lastima nuestra vida, lastima a nuestras familias, no genera bendición, no genera el avance, Señor, en tu proyecto para nosotros, no genera, Señor, el ser bendición a otros. Pero, Señor, que tu palabra resuene fuertemente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y saber que tú eres nuestra justicia, Padre. Y saber, Señor, que tú compensas y que tú estás cerrando todas las cuentas, nos restauras, Señor, con doble honra, nos restauras con doble gozo, y lo haces, Señor, por gracia. Que al sentirnos plenos, Padre, en la gracia de Cristo, podamos soltar, Señor, todo lo demás y seguir viviendo para glorificarte y para cumplir tu precioso propósito de ser bendición. Trata, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestras vidas y llévanos a una restauración plena para seguir gozando
de tus grandes bendiciones espirituales para nosotros, para nuestras familias y para tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.